Buenas chicos y chicas, ¿cómo están? Bueno, segunda semana de cuarentena, estamos ahí en la segunda clase virtual y en esta clase vamos a continuar la línea, digamos, que veníamos marcando en clases anteriores. Y voy a hacer un breve repaso y después vamos a ir viendo los puntos fundamentales que me interesan para la clase de hoy, ¿sí? La vez pasada habíamos, la primera clase, hablado de dónde vienen algunos de nuestros valores, cómo se conforman, las revisiones que podemos hacer de esos valores, digamos. A esa revisión la habíamos llamado revisión ética, ¿sí? Que es la distinción tradicional entre ética y moral. Luego, en la siguiente clase habíamos trabajado un poco sobre nuestra herencia en valores, digamos, de dónde vienen históricamente nuestra construcción de valores, por qué pensamos que algo es importante y otra cosa no, qué es lo bueno, qué es lo malo. Y habíamos mencionado especialmente como una tradición muy muy importante la tradición liberal. No es que es la única en absoluto, hay muchas otras tradiciones de pensamiento que han influenciado enormemente en nuestros valores, como el comunismo, el socialismo, el anarquismo, el pragmatismo, y entre el idealismo y muchas otras, pero el racionalismo, etc. Pero el liberalismo es la que tuvo más peso sobre el derecho. Y como en esta clase vamos a ver algunas cuestiones particulares del derecho y como ya veníamos trabajando un poco sobre la noción de público y privado, es una noción que hoy voy a retomar, este, bueno, seguimos un poco esa línea, ¿sí? O sea, no es que nuestra sociedad solamente es liberal, eso sería un error, no lo piensen así, pero sí la tradición liberal es una de las más importantes y es sin duda la más importante en términos de derecho, no la única, pero sí la más importante, ¿sí? Bueno, bien. Entonces, en la clase de hoy yo les dejé un PowerPoint con casos. Tomo un par de casos. Uno es el de Lustó cuando se besó con Juanita Viale y fue fotografiado en la vereda, digamos, en la calle. Y otro es el caso de Balbín, que es un caso muy, muy famoso, que Ricardo Balbín fue un líder muy importante político, él era radical y fue fotografiado, digamos, casi en su lecho de muerte, y esa fotografía fue publicada en tapa y se le hizo un juicio, digamos, por exponer su figura, bueno, juicio que la revista, la editorial, digamos, Atlántida perdió, digamos, ¿sí? Y entonces hoy vamos a trabajar un poco sobre de dónde vienen esos juicios, cuáles son los derechos que están, y si bien les puedo mencionar, les voy a mencionar la ley de derecho de la propiedad, que es en la ley en la cual en varios artículos está especificado, digamos, el rol de la fotografía y todo. Tal vez tan importante o más que la ley es que tengan en claro, digamos, cuál es la regla general que se aplica. Porque sabiendo las reglas van a poder evitarse la mayoría o idealmente todas las situaciones incómodas. Entonces vamos a trabajar un poco sobre eso hoy, ¿sí? Bueno, hay un concepto fundamental que lo empezamos a mencionar la clase pasada y que hoy me gustaría retomar, que es el concepto de público y privado. ¿Qué es lo público y qué es lo privado? Primero que nada, quiero decirles que no todas las sociedades tienen esta distinción. Y en segundo lugar, cómo se aplica a la fotografía lo público y lo privado. Bueno, el concepto de público y privado, les decía, viene de muy antiguo, ¿sí? Es un concepto que estuvo ya en la antigüedad griega y en la antigüedad romana también. Sin embargo, en esas sociedades estaba a la inversa de cómo es ahora, digamos, estaba diferente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la sociedad griega y en la sociedad romana, lo público era aquel lugar donde se decidía la dirección de la comunidad y por lo tanto era el lugar más importante. Es decir que históricamente lo público era la decisión política y era una decisión en la que participaba una gran cantidad de la población, ¿sí? No toda, obviamente, porque seguía siendo minoritario, pero era un minoritario de miles de personas, digamos. Para los griegos, para Atenas específicamente,
ese público se daba en una mega asamblea en un lugar que se llamaba el Ágora. ¿Sí? Ahí era donde se debatía. Todavía hoy en día a veces a los foros así se los llama Ágora, o a veces a los foros por internet le ponen el Ágora, por ejemplo. Y la palabra foro, justamente, los foros de internet vienen del foro romano, que era un lugar físico, digamos, donde se reunían los romanos importantes, los senadores principalmente, pero también otros, a hablar, a opinar, en algunos casos a veces iba todo el mundo, cuando había cosas importantes se armaba una especie de lo que después acá en Latinoamérica se conoció como un cabildo abierto. En fin, en definitiva, eran lugares físicos donde iban los líderes y decidían los destinos de las personas de la comunidad, ¿sí? Eso es lo importante. Y esto público era muy valorado, era muy bueno porque era algo propio de hombres libres, es decir, los que no eran esclavos. Los esclavos no tenían derecho a acceder ni al foro, ni a la ágora, no tenían ni voz ni voto, digamos. Entonces, una condición propia del ser libre, del ser amo de su propio destino y amo de otros hombres, del destino de otros hombres y mujeres, es decir, amo en términos de la relación amo-esclavo, era poder participar o acercarse al menos al foro, al ágora, y dependiendo del momento histórico y la sociedad, participar directamente o participar indirectamente. Pero bueno, había cierta participación de un sector importante de la comunidad que eran aquellos que eran libres, ¿sí? Esto, ¿por qué digo que es la inversa a la nuestra? Porque entonces estaba muy valorado lo público y muy negativo era visto lo privado, que era, sobre todo en Grecia estaba mal visto lo privado, en Roma no tanto, pero en Grecia estaba mal visto porque era algo así como que lo privado era donde uno era esclavo de la naturaleza, porque tenía que hacer sus necesidades, porque tenía que comer, porque tenía que dormir, etcétera. Tenía que cumplir una serie de situaciones propias de la naturaleza humana en ese ámbito de lo privado, ¿sí? Y en el ámbito de lo público, las personas eran realmente libres y moldeaban los destinos de la comunidad. Esto, a medida que las sociedades se hicieron más grandes, fue cayendo, porque obviamente en una sociedad como en la Argentina de 50 millones de personas o 45 millones de personas, obviamente la influencia que cada uno de nosotros tiene sobre los destinos de la comunidad suele ser baja, y por eso también se pasó, entre otros motivos, a una democracia representativa en donde se delega ese poder a un líder y a su grupo, ¿sí? En la sociedad burguesa, en cambio, digamos, o sea, desde el 1800, fines del 1700, principios del 1800 para acá, la esfera de lo privado fue la más valiosa, era donde las personas eran como realmente como querían ser o podían ser. Era como de decir uno, yo en mi casa hago lo que quiero, ¿no? Y en lo público me tengo que cuidar porque estoy con otras personas y porque tengo ciertas reglas y normas que respetar. Es decir, que la relación se invertía. Ahora las personas sentían que en lo público estaban condicionadas y en lo privado eran libres, a diferencia en la antigüedad que pensaban que en lo privado estaban condicionadas y en lo público eran libres, ¿sí? Bien. ¿Por qué es importante esta distinción entre público y privado? ¿Por qué es tan relevante, digamos? La traigo porque gran parte de nuestro derecho, y particularmente el derecho que tiene que ver con la propiedad de la propia imagen, digamos, está basada en esta distinción entre público y privado, ¿sí? Entonces, para la fotografía es fundamental tener bien en clara la distinción, y los y las que hagan la materia alfabetización conmigo van a ver que ahí retomamos un poco ese tema sobre toda la fotografía de intimidad también, que bueno, trata de difuminar o difumina, de hecho, esos límites que hoy en día están muy difusos. Yo les estoy dando una clase pública, digamos, privada en mi casa, y bueno, con las redes sociales esa línea se corrió bastante, ¿sí? Pero bueno, el derecho sigue funcionando en función de esta distinción. Entonces, ¿cuál es la distinción que ustedes tienen que tener en cuenta? Bueno, fundamentalmente hay tres elementos que son importantes. Lo público y lo privado en el derecho se toman en cuenta con respecto a el interés, el lugar y la persona. Interés, lugar y persona. Paso a explicarlos uno por uno. El interés, cuando hablamos de interés en derecho, no me refiero al gusto, ¿sí? O sea, por ejemplo, a mí me puede interesar, entre comillas, es decir, me puede gustar, me puede atraer lo que pasa en la vida privada de
Charly García, por decir cualquier persona. ¿Sí? Ahora, eso no significa que represente para mí un interés saber de la vida privada de Charly García. O sea, no va en mi interés. ¿Por qué? Porque lo que haga él o deje de hacer en su vida privada, la verdad es que no afecta a mi vida. En cambio, si por ejemplo, no sé, se instalara plutonio abajo de mi casa, iría claramente en mi interés saber que eso está pasando, ¿sí? Por más que no me guste saberlo, o que no me agrade o no me llame la atención, ¿sí? Pero está en mi interés, es decir, que es de mi interés y claramente es de interés de todo el barrio saber que eso está pasando y por lo tanto el interés ahí es público, no es privado. ¿Se entiende entonces la distinción? Es de interés público algo que nos afecta. Por ejemplo, tenemos derecho a saber sobre cosas que son del interés público. Por ejemplo, el coronavirus, porque nos afecta a todos o a casi todos. Entonces, como nos afecta, tenemos interés en saber qué es lo que pasa, cómo se desarrolla. Después podemos ejercer el derecho a eso o no, pero el interés lo tenemos. Entonces, si hay información nueva sobre el coronavirus, es de interés público. ¿Se entiende? En este sentido, que nos importa, nos afecta. No en el sentido que me gusta, me atrae, me interesa, porque como me interesa, qué sé yo, leer sobre, no sé, artes marciales o cualquier cosa, por decir cualquier pavada. Bien, entonces, interés público, interés privado. Interés privado es entonces cuando es interesante, es interesante, no es interesante, digo, afecta a mis intereses de forma privada, particular. Por ejemplo, mi vida con mi pareja, mi salario, etcétera, etcétera, ¿sí? A dónde voy de viaje, cosas así. Cuando hay una pandemia, a dónde voy de viaje deja de ser de interés privado solamente y pasa a ser de interés público, pues si voy a un lugar, bueno, ahora ya casi no hay lugares que no sean peligrosos, pero si voy a un lugar peligroso y vuelvo y no cumplo la cuarentena, no es mi interés personal, es de interés público. Y fíjense que mucha gente todavía lo confunde y entonces no entiende que ahora cosas que hasta hace poquito eran de interés privado, ahora son de interés público. En segundo lugar teníamos la persona. La persona es privada o pública. Una persona privada soy yo, por ejemplo. Un desconocido, digamos. Una persona pública es una persona famosa, que tiene, no sé, 5 millones de seguidores, por ejemplo. O Moria Casano, Susana Jiménez, o Charly García, que lo mencioné antes, etcétera, etcétera. Y un paso más arriba todavía son las personas públicas que tienen un servicio público, es decir, el presidente, los ministros, los diputados, los senadores, todas esas personas. Esas son personas públicas. En lugar de persona privada, que seríamos ustedes, yo, salvo que alguno de ustedes sea famoso y yo no lo sepa. Soy muy malo con eso, así que puede ser. Y finalmente el lugar. El lugar privado es, por ejemplo, esto, mi casa. Lugar público, una plaza, un ministerio. Hay lugares que son públicos como un ministerio, pero son de acceso restringido, ¿sí? Es decir, que yo no puedo entrar caminando a un ministerio cuando se me canta, pero el lugar es público porque es de interés público ese espacio, digamos, ¿sí? Y porque es del Estado. Bien, creo entonces que espero que hayan quedado claras las distinciones, ¿sí? Entonces, interés, persona y lugar pueden ser públicos o privados. Cuando los tres son públicos, no hay derecho a la intimidad. Quiere decir esto que si, por ejemplo, un ministro de Economía está contando plata raramente en una plaza que no debería tener, o está, por ejemplo, en una relación amorosa con una espía rusa, con una mujer que se sabe que es espía rusa y qué sé yo, y está en un lugar público y alguien le saca una foto, no tiene derecho al pataleo, porque es una persona pública, porque está en un lugar público y porque es de interés público saber que está con una espía. ¿Por qué es de interés público? Porque eso podría ser que el tipo le estuviera vendiendo información, por ejemplo. Supongamos que tuviéramos deuda con Rusia y cosas así, ¿no? Podría haber cosas que fueran de interés para nosotros, es decir, que tocaran nuestros intereses, porque me cobran impuestos para eso, etcétera, etcétera. Entonces ahí no hay derecho al pataleo. Se le saca esa foto, la persona no puede decir nada. Todo lo contrario sería si es una persona privada, en un ámbito privado, y no es de interés privado. Por ejemplo, una persona está teniendo, qué sé yo, no sé, está dándose besos con su pareja o está teniendo relaciones sexuales y alguien sin su consentimiento lo filma, le saca una fotografía y luego la publica. Bueno, ahí el interés es privado, estaba en un lugar privado, en su casa, por ejemplo, y bueno, y la persona además también es privada. Entonces,
si le hace un juicio, la persona que publicó la foto lo pierde seguro, ¿sí? Bien, entonces esos son los casos extremos. Después están los grises, que es, bueno, si el lugar es privado, pero es de interés público saberlo, y bueno, ahí depende un poco del juez y de la situación en particular y de qué tan... Ahí ya empiezan como las graduaciones. Bueno, ¿qué tan de interés público es que se sepa eso? ¿Está cargando una bomba atómica? ¿O robó $200? ¿Qué sé yo? Son cosas distintas, ¿entiendes? Bien, por último, entonces, para finalizar este video, voy a mencionar cuáles son los artículos de la Constitución que entran en conflicto, de la Constitución argentina, que entran en conflicto sobre esta relación entre lo público y lo privado, ¿sí? Y son el artículo 14, que es el artículo que dice que tenemos libertad para imprimir en aquel momento o publicar nuestras ideas, digamos, sin censura previa. Esto es importante, quiere decir que la Constitución argentina admite la censura, pero no la admite a priori, digamos, antes de que salga la imagen, la fotografía en este caso, o una publicación de prensa o lo que sea. Pero sí a posteriori, es decir, una vez que se hizo el hecho, decir, bueno, esta imagen perjudica el interés privado de tal o cual persona y por lo tanto la vamos a retirar de circulación, ¿sí? En el caso de Balbín, que les mencionaba al principio, la foto fue retirada. ¿Por qué? Porque se dijo, bueno, el diario tenía, la revista de noticias en este caso, tenía derecho a hacerle saber a la población sobre el estado de salud de Balbín, porque como era un líder político importante, es de interés público saber cómo está su salud. Pero no es de interés público verlo en la cama, entubado, en una situación muy negativa para su imagen y su decoro. Eso no es de interés público. Entonces, las revistas se retiraron de la circulación, ¿sí? Porque era importante saber que Balbín estaba enfermo, pero no era importante verlo destruido, digamos. Y el otro artículo es el artículo 19, que es el que permite este derecho a la intimidad, digamos, el que resguarda el derecho a la intimidad, ¿sí? Entonces, ustedes a lo largo de su profesión puede ser que en algunos momentos entren en conflicto con el artículo 14 y el artículo 19, ¿sí? Hay muchos conflictos. Entonces, la tarea para esta clase va a ser que busquen en grupos de entre 3 a 5 personas máximo 2 ejemplos de conflictos entre el artículo 14 y el artículo 19 y hagan un breve análisis a partir de esta distinción entre público y privado que les acabo de dar sobre cómo funcionó en ese caso, ¿sí? Fíjense que sean conflictos que estén resueltos judicialmente, no conflictos que todavía no se resolvieron. Es decir, que lo que ustedes pueden buscar es fotos o publicaciones o dichos de una persona sobre otra, si son fotos mucho mejor, en donde, por ejemplo, le sacan una foto a una persona y esa persona le hace un juicio diciendo que se violó su intimidad. Publiquen después, muéstrenme el resultado de ese juicio y hagan un breve comentario diciendo, bueno, acá vemos que el juez, no sé, priorizó el interés público o priorizó el interés de la persona privada, etc. ¿Sí? Bueno, chicas y chicos, espero que haya sido claro. Estamos en contacto.